Sindicato Mexicano de Electricistas. Pues muchas gracias por la invitación para compartirles algunas información y análisis sobre la reciente reforma laboral y en realidad lo que viene todavía, ¿no? De la manera pues más compacta posible. Por supuesto es fundamental porque esto que acaba de ocurrir con esa reforma laboral el 1 de mayo, que entró en vigor el 1 de mayo, pues abre retos, oportunidades, amenazas muy importantes para todo el sindicalismo. Y desde luego lo más fundamental es que hay que estar listos, en primer lugar, para conocer lo que ha cambiado, para adaptar lo necesario, para abrir nuestra mente a nuevos escenarios en el mundo laboral y desde luego para intervenir mucho más en lo que viene. Porque como lo voy a decir más adelante, se supone que estamos a las puertas de una nueva reforma laboral. Es decir, va a venir una nueva etapa de reforma laboral y tenemos que ser capaces de incidir mucho más de lo que hicimos en la pasada. Por lo tanto, conocer, pues esto es una cuestión fundamental, ¿no? Hay muchos retos y oportunidades y también algunos peligros. Desde luego, un primer problema que tuvo la reforma que acaba de pasar es que se hizo sin la consulta suficiente a los actores sociales, a las organizaciones sindicales. En muchas cosas de avances de libertad sindical, pues más que a organismos externos o al gobierno o al Congreso, pues es resultado de décadas de lucha del sindicalismo independiente y democrático. Sin embargo, el sindicalismo independiente y democrático pues no fue consultado lo suficiente. De hecho, es una contradicción que se hable de democratización del mundo del trabajo sin hacer una verdadera consulta democrática, porque esto no ocurrió verdaderamente en el mundo del trabajo, ¿no? ¿Cuál es el resultado de esto? Pues que estamos frente a una reforma que en algunos aspectos ha representado un gran avance, pero que al mismo tiempo en otros es una reforma ambivalente, que tiene cambios de doble filo y desde luego una reforma incompleta. Es una reforma que tiene claroscuros y algunas lagunas y contradicciones importantes que hay que resolver en el futuro inmediato. Habría que decir que cuando hablamos de reforma laboral estamos hablando en realidad de un proceso de reforma que no empezó este 1 de mayo. Desde luego, en primer lugar, hay que recordar la reforma neoliberal del 2012, sobre la que voy a volver más adelante, porque parece que a los diputados se les olvidó, cuando hablan de superar el neoliberalismo, que acababa de pasar una reforma neoliberal muy agresiva en el 2012, la cual no fue tocada. La reforma y que tenía como corazón afectar la estabilidad en el empleo. Era el objetivo de la reforma del 2012, eso es un tema pendiente importante. La reforma educativa fue una extensión en realidad de lo mismo, porque lo que se buscaba era acabar con la estabilidad en el empleo de los maestros y de ahí la rebelión de la CENTE. El primer antecedente de esta reforma, quizás a muchos se nos pasó de noche, pero en realidad mucho de lo que se cambió ahora en la Ley Federal del Trabajo ya estaba en la reforma constitucional que se dio en 2017. La desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, el cambio de la administración y justicia a tribunales de lo laboral, la creación de un centro de registro y conciliación, etcétera, estaba en la Constitución, en esa reforma constitucional del 2017. En realidad, lo principal que se hizo en esta reforma a la Ley Federal del Trabajo fue aterrizar esa reforma constitucional. De hecho, el debate entre los abogados y las organizaciones era cuál era el alcance de esa reforma, si se iba a limitar a reglamentar la reforma constitucional de 2017 o iba a ir más allá. En lo principal se limitó a eso. ¿Y por qué una reforma progresiva? Recuerden que todavía fue en la época de Peña Nieto que se hizo la reforma constitucional. ¿Cómo bajo un gobierno neoliberal que va de salida se hizo esa reforma? Bueno, aquí entra el factor externo. Se estaba negociando el acuerdo transpacífico, también había recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, y eso obligó al gobierno de Peña Nieto a permitir una reforma progresiva constitucional en el 2017, en un sentido completamente diferente a la que había sido la reforma neoliberal del 2012. Entonces vamos a la reforma del 2019, con estos antecedentes vistos muy rápidamente,
Y otra vez entra el factor externo, más que la lucha, en realidad hay que admitirlo, del movimiento sindical, fue el factor externo la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora llamado TEMEC, la prisa por firmar el TLC con Estados Unidos y Canadá, que ahora no nos explicamos la prisa, porque en primer lugar no voy a hablar de eso porque me llevaría mucho tiempo y no es el tema, pero el balance del TLC es fatal para México y sin embargo parece que todos estaban muy apurados en firmar un nuevo TLC. Pero además ni siquiera se sabe cuándo lo van a firmar en Estados Unidos y Canadá, pero el Congreso mexicano ya lo ratificó. Entonces tenían mucha prisa y en realidad quién sabe cuándo se va a firmar el TLC. El hecho es que ese TEMEC tiene un capítulo laboral y un anexo que se iba en un sentido progresivo, producto de la presión de los sindicatos de Estados Unidos y Canadá, y el gobierno mexicano tenía que adaptar las leyes mexicanas para cumplir con ese capítulo laboral del TEMEC. Eso jugó un papel fundamental y por lo tanto, pues lo que hace entonces esta reforma del 2019 es reglamentar esa reforma constitucional con las prisas o la presión del TEMEC. Voy a decir rápidamente que traslada al Poder Judicial con tribunales de lo laboral, la justicia, ya lo dijimos, y pasa a un nuevo organismo las funciones de conciliación laboral y registro sindical. Bueno, hay cuestiones buenas y malas, porque el organismo nuevo que supuestamente podía ser autónomo, en realidad va a ser un organismo descentralizado, por lo tanto dependiente del gobierno federal, y hay la amenaza de una injerencia desmedida del gobierno, como dicen algunos, de que venga una democratización, pero una democracia tutelada, lo vamos a ver ahorita en detalle. También se habla de que la reforma significa el fin del corporativismo. En realidad se va a acabar la representación tripartita, gobierno, patrones y trabajadores, entre comillas, que tenía el monopolio la CTM, en las juntas, pero sigue en la CONASAMI, en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para el reparto de utilidades, para el Consejo de Productividad que se va a crear. En realidad sigue manteniéndose el tripartismo y por lo tanto la hegemonía de los charros. Un poco la idea es ir desglosando cómo se están dando las reformas. Y bueno, más allá de todos los antecedentes que se han estado señalando, hay que recordar que el tema de fondo sobre la reforma laboral tenía que ver con los constantes cuestionamientos a México respecto a los contratos colectivos de protección patronal. Entonces, el diseño que se intentó dar a toda esta reforma laboral, la constitucional del 2016 y la reforma laboral del 1 de mayo de 2019, fue acabar exactamente con estos temas de contratismo y protección patronal, que como ustedes saben era quitar el control del registro sindical, de la actualización sindical a las juntas de conciliación tripartitas por su modelo de control, sacar la justicia laboral de las juntas de conciliación precisamente porque seguían teniendo este modelo de control y porque estaban directas del Poder Ejecutivo, y evitar que las empresas y los sindicatos charros firmaran contratos a espaldas de los trabajadores o se pasaran las revisiones contractuales sin que los trabajadores tuvieran conocimiento de las mismas. Entonces, este objetivo, el objetivo central de estas reformas, al final de cuentas se tuvieron que meter en muchos temas de fondo. Estos son los primeros elementos, las transformaciones del Poder Ejecutivo de las juntas al Poder Judicial, que se convierten en tribunales laborales, lo que nos implicó nuevos procesos colectivos, que son la titularidad y los temas de huelga, y nuevos procesos individuales en el procedimiento ordinario, que son los procedimientos de despidos injustificados básicamente, y los procedimientos especiales, que tienen que ver básicamente también con los temas de seguridad social y los de declaración de beneficiarios. Se generaron dos nuevos ámbitos, lo que le llamamos el ámbito administrativo, que son lo que tenía el Poder Ejecutivo a nivel federal y a nivel local, en las juntas de conciliación de arbitraje, en las funciones de registro y actualización sindical, registro y depósito de los contratos colectivos y los contratos ley. Todo esto, el ámbito administrativo conciliatorio, se trasladó al Centro Federal de Conciliación. Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, tiene un nombre un poco largo, en donde
los temas de la conciliación, que es la parte administrativa, en el ámbito individual, es obligatoria. Cualquier conflicto individual tiene que ir previamente al centro de conciliación a solicitar una conciliación para que se le entregue una certificación y solo con esa certificación pueden acceder al tribunal a demandar el derecho que presuntamente se tiene violado. Hay excepciones. Están en excepción de conciliación en materia individual los temas de acoso y violencia sexual, por ejemplo. Entonces, en el ámbito colectivo, lo que se fue al ámbito administrativo es el registro sindical. Yo no sé si acuerdan que ahorita todos los registros sindicales a nivel federal se hacen en la Dirección General del Registro de Asociaciones. Y cada vez que hacen un registro, pues uno tiene que casi pedirle permiso al de la primera ventanilla para que me reciba el de la segunda ventanilla, para que me diga si me acepta mi solicitud y después de si me dice si me acepta la solicitud, me da una cita para ver qué tengo que hacer, para ver si me lo reciben, para ver si me dan una toma de nota, porque la política que resultó ser de todos estos cuestionamientos es que tú me solicitas y en 24 horas yo te doy tu toma de nota. Esto es una trampa porque nos traen algunos meses dando vueltas y cuando dicen ya quedó como yo quería que quedara, no como nosotros los trabajadores, ya quedó y yo lo deposito mañana jueves porque los viernes entrego tomas de nota y cumplen con las 24 horas. Se supone que eso debía quedar con este proceso. El registro sindical y la actualización sindical. Ahora debe ser un proceso más rápido, se prevé un término récord, en el cual no debe estar ese proceso de cuestionamiento. Ya veremos qué es lo que pasa y cómo va a funcionar finalmente. También tiene un proceso de verificación de la elección. Hay un sistema de verificación ahora de que todas las elecciones sean efectivamente por voto libre, directo y secreto y tienen todo un mecanismo nuevo. Entonces, este centro de conciliación se va a encargar de verificar que se cumpla la elección acorde a las nuevas reglas. Esta elección de las directivas sindicales se extiende no solamente a los trabajadores del sector privado y descentralizado, sino también a todos los trabajadores del apartado B, a todo el sector público, lo cual eso sí es una novedad porque en el apartado B es tierra de nadie. También el centro de conciliación emite la constancia de representatividad. Esta constancia de representatividad es la que debe tener todo sindicato que aspire a la firma de un nuevo contrato colectivo. Y está el certificado de registro. Cada vez que se hace la solicitud y el emplazamiento a huelga de revisión contractual y revisión salarial, aunque la ley no lo dice expresamente, estaría también contemplado la de violaciones al contrato. Primero, el sindicato debe obtener un certificado de registro del contrato colectivo. Esto también lo expide el centro administrativo, el centro de conciliación, y finalmente está la negociación. Toda negociación de la revisión se hace a partir también de este centro de conciliación. En los procedimientos individuales, comentábamos que son los procedimientos básicamente de despidos. Se hace la conciliación, se emite la certificación por el centro de conciliación, se presenta la demanda con pruebas, ya se hace todo por escrito ante un tribunal laboral, el cual se supone que el procedimiento es oral, pero básicamente es escrito. Presentan la demanda con pruebas, nos contestan la demanda y ofrece sus pruebas, nos vuelven a señalar que presentemos objeciones a las pruebas, cada una de las partes, presentamos réplica y contrarréplica, es como la parte nodal del procedimiento. Después hay una audiencia preliminar donde se fija la litis, que es donde se determina cuál es el tema de conflicto y se preparan las pruebas que se van a desahogar. Después hay una audiencia de juicio, aquí se admiten todas las pruebas y se señalan fechas de desahogo. Este es realmente el periodo más largo. La audiencia de juicio, desahogo de pruebas, los alegatos, la sentencia, se puede hacer un recurso de reconsideración respecto a los acuerdos que emite el tribunal laboral y se emite el laudo. Este proceso está diseñado en aproximadamente 52 días hábiles, lo cual también suena bastante optimista,
si consideramos que el proceso donde más se atora es esto, en el desahogo de pruebas, la idea sería que cuando se haga la audiencia de juicio, todas las pruebas se puedan desahogar en esta fecha. Incluso se dice que todos los documentos se tienen que presentar aquí, todas las confesionales se hacen aquí, las testimoniales, todo se desahoga en esta audiencia de juicio. Entonces, si es un promedio de 52 días hábiles que nos implican básicamente 2 meses y medio, más o menos, habría que pensar en que este procedimiento muy optimista sería como de 4 meses. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque uno de los grandes cuestionamientos que se ha hecho de esta nueva ley es que no se modificaron los salarios caídos por el periodo de 1 año, que eso es de lo que más se ha cuestionado y en lo que muchos hemos coincidido, que no debería haberse mantenido ese límite mientras esto no esté garantizado. Y lo que sí debería decirse en este proceso es el tiempo que se exceda la autoridad laboral en cumplir la sentencia y el cumplimiento de la sentencia lo debería ser sancionado al propio Estado por incumplir con sus obligaciones del debido proceso. Eso es algo que no se tocó y que ahí está pendiente todavía. Ustedes recordarán que hay unos procedimientos, lo que le llamamos la titularidad, que es cuando los sindicatos quieren cambiar, los trabajadores en un sindicato quieren cambiar al sindicato que es titular del contrato colectivo en un centro de trabajo. Entonces, este procedimiento es de los procedimientos que más se cuestionaron a nivel internacional por toda la historia de violencia que ha habido en las titularidades. Ustedes habrán oído las titularidades de los mineros, de los gasolineros. Hay como muchos casos paradigmáticos que desde 1997 se han cuestionado el Tratado de Libre Comercio, en el Acuerdo de Cooperación Laboral y en las quejas 2694 de la OIT, donde se han ido denunciando y documentando todos estos procesos de violencia que desafortunadamente no se han acabado. A pesar del discurso del gobierno de que ya estamos en el mundo más bello laboral, pues no hace mucho todavía andaban baleando en Monterrey en una titularidad a los de un sindicato que estaban ahí peleando, ¿no? Entonces, este procedimiento, una de las ventajas que se le aperturaron ahora es sacar las manos de los patrones de manera legal. Antes se le daba el mismo nivel de participación al patrón que a los sindicatos. Ahora solamente tienen participación directa a los sindicatos y los patrones solamente participan para proporcionar información. Y bueno, la demanda de titularidad también se presenta con pruebas. Hay requisitos específicos previstos también en la ley, en estos artículos. Se lleva una audiencia de juicio, donde se admiten las pruebas y se desahogan las que se puedan. Si se ofrece el recuento, se prepara el recuento y para esta preparación se pide la recopilación de documentos para la elaboración de un padrón confiable y la integración y la fecha y todas las condiciones del recuento. Hay un plazo pequeño para celebración del recuento. Concluido el recuento, hay una audiencia de juicio donde se hace toda la valoración y se emite una resolución. Esta resolución se emite durante la audiencia de juicio. Todo es en un mismo momento. ¿Qué es lo que tenemos pendiente en este procedimiento? Que aunque aparentemente se ve bonito, pues tiene defectos, ¿no? Se habla de que van a haber medidas contra los patrones que incurran en injerencias durante el proceso de titularidad, pero no se dice cómo va a ser el procedimiento para lograr sancionar a un patrón, cómo sería el aporte de pruebas, cómo se va a procesar todas estas denuncias, porque los conflictos siguen, y esto lo seguimos viendo todos los días, los conflictos siguen, los patrones siguen haciendo lo que gustan, y sobre todo, no solamente es cómo se le va a sancionar al patrón, sino cómo se le va a reparar el daño a los trabajadores que han sido despedidos precisamente por el procedimiento de titularidad, quienes no deberían tener el proceso similar a los juicios ordinarios por despido, sino que deberían tener características particulares. Esto es un pendiente que todavía no está respondido. Tampoco se prevé la equidad de las partes en el proceso. Normalmente en las titularidades el sindicato que está dentro no permite ninguna participación del sindicato que está promoviendo la titularidad. Y entonces el sindicato que está demandando no tiene posibilidad de hacer campaña
de acercamiento a los trabajadores, porque la primera respuesta patronal son los despidos. Entonces, lo que se está solicitando, lo que se está señalando es, debe haber posibilidades de que las partes, los sindicatos en el proceso, hagan campaña libremente dentro del centro de trabajo en equidad. Un poco como las elecciones políticas que tenemos, que cada partido político tiene sus espacios de comunicación, de propaganda, elementos para acercarse a la población. Es más o menos, y seguridad para hacerlo, lo que se está señalando aquí. Se está pidiendo que debe haber una supervisión de las instancias que participen para garantizar el voto libre, directo y secreto. Esto también tiene una razón de fondo. Las últimas titularidades que hemos tenido este año, no voy a hablar de las pasadas, sino este año ya con el nuevo gobierno, con todos los discursos que tienen, pues siguen siendo muy violentos, siguen siendo manipulados, porque los patrones casualmente se les ocurre dar bonos de productividad y bonitos, ocurrencias, el sindicato hace préstamos, les regala camisetas, hace 20,000 cosas para que los trabajadores voten por ellos y sobre todo, pues generan toda una política de miedo con los trabajadores durante el proceso. Eso no está aquí presente, no está previsto en la ley y es algo que hay que garantizar. En una de las titularidades que llevamos este año, nos llamó la atención que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje señaló que en caso de detectar conductas que pudieran ser constitutivas de delito, se iba a dar vista al Ministerio Público. No lo hicieron, a pesar de que se le documentó que fuimos baleados, que se nos intentó secuestrar, que se nos golpeó, que balearon autobuses de los compañeros que iban a los recuentos. Todo se documentó con la policía, todo se documentó y se negaron a dar vista a las instancias penales y administrativas. Entonces, esto tiene que ser real y efectivo. Mientras no se sancione todas estas conductas, la impunidad genera más violencia. Entonces, queremos que esto se revise en la titularidad. En el tema de la firma de los contratos colectivos, la primera parte es tener una constancia de representatividad, que implica demostrar ante el centro de conciliación que representamos al 30% de trabajadores y con ese 30% de trabajadores del centro de trabajo ya puedo tener derecho a solicitar la firma de un contrato. Yo presento mi emplazamiento al Tribunal Laboral. El Tribunal Laboral me dice, bienvenido, tienes tu certificación, pues te mando ahora a conciliar. Yo llego a conciliar al centro de conciliación y busco llegar a un acuerdo, a un contrato colectivo, pues que yo propongo, ¿no? Cuando yo llego a la negociación y si llego a un acuerdo, debo ir a consultar a los trabajadores. Para hacer esta consulta, de entre 10 y 15 días mínimo, debo presentar ante los trabajadores el proyecto de contrato colectivo. Y aviso y notifico al centro de conciliación que voy a hacer una consulta y que pido que se certifique la consulta. Esta consulta, todos los trabajadores deben conocer el contrato colectivo que se propone y en la consulta, mediante voto libre, directo, personal y secreto, van a votar si aceptan o no aceptan la propuesta de contrato que se presenta. ¿Qué es lo que pasa? Si aceptan, si se aprueba por mayoría, se puede firmar, registrar y depositar el contrato. Si no se aprueba por la mayoría, puedo ir a una prórroga y me regreso al centro de conciliación a negociación o puedo declarar la huelga y en todo caso me tendré que ir a un recuento. En la revisión de los contratos colectivos también hay un nuevo proceso. Lo primero que debo hacer es obtener mi certificado de registro del contrato colectivo en el centro de conciliación. Con este certificado, yo emplazo a huelga ante el tribunal. El tribunal me manda al centro de conciliación para negociaciones y acuerdos. Y otra vez, el acuerdo al que yo llegue, entre 10 y 15 días tengo de plazo para presentárselo a los trabajadores, que lo conozcan, debatan lo que tengan que debatir y me voy a la consulta. Una consulta con voto directo, secreto, personal. Otra vez que se debe publicitar, se debe anunciar a todos,
para que no se diga que no hubo participación, y notifico al centro de conciliación para que certifique que efectivamente el voto se hizo, la consulta se hizo en sus términos. Si me aprueban, ratifico acuerdos y deposito ante el centro de conciliación y registro mi nuevo contrato o mi nuevo salario. Si no se aprueba, otra vez me voy a la prórroga y me regreso a la negociación y otra vez consulta. Si no se aprueba, me puedo ir a la huelga y en todo caso cumpliría el procedimiento que sigue. ¿Por qué es importante todo este tema? Rimbombantemente le llaman consulta a trabajadores, que en realidad es el mecanismo. Un poco les decía al principio que recordemos que la nueva ley lo que está buscando es cómo acabar con los contratos colectivos de protección patronal. En general, los sindicatos independientes, y ahorita escuchaba que aquí la democracia ya existía antes de la reforma laboral, mucho antes. En realidad lo que están haciendo es hacer operativas cosas que los sindicatos ya tenemos, los sindicatos independientes. La consulta, en los hechos, es una asamblea, porque nosotros en los estatutos lo denominamos asambleas. Y entonces, rimbombantemente tiene este nombre, pero dentro de nuestros estatutos tendríamos que verificar si tenemos un proceso de asamblea o cómo tenemos esta consulta, que lo que acaban de hacer ustedes, cómo lo tenemos previsto. Habría que regularizar o verificar y ponerle el nombre rimbombante, por decirlo así. ¿Cómo se hace la ratificación de acuerdos? Decimos, el sindicato avisa al centro de conciliación cuáles son los acuerdos. Aquí están, 10 a 15 días. Hago la consulta, donde garantizo que todos puedan conocer el documento, voto libre, directo y secreto, sin intervención del patrón. El sindicato publicita los resultados en el centro de trabajo y se lo notifica al centro de conciliación. Y aquí está, si la mayoría lo aprueba, solicito registro en el centro de conciliación. Todo el proceso, todos los documentos que se generen, los tenemos que resguardar por lo menos 5 años, por si hay alguna verificación o controversia interna. La ley está siendo un poco contradictoria, porque dice la ley que todo acto laboral se presume la buena fe y se presume que son ciertos los hechos que se asientan en actas. Pero la buena fe se choca con esta frase que dicen verificación. Si la autoridad, llámese el centro de conciliación, tiene una duda razonable, porque así lo dice la ley, yo puedo decir, tengo la duda razonable de que el proceso de consulta de los trabajadores de la compañía Fénix fue legal. Yo, como centro de conciliación, voy a decir, pues yo tengo una duda razonable, me regreso, no te ratifico los acuerdos y voy a hacer de nuevo la consulta. Esos son entre los temas que entre el sindicalismo independiente nos suena como una abierta injerencia a nuestra autonomía y a nuestra vida interna. Es difícil contraponernos como sindicalismo independiente contra el sindicalismo tradicional, el charro que todos conocemos, porque todos sabemos cómo fabrican actas, todos sabemos cómo fabrican y hacen tranza de todo. Entonces a veces es un poco complicado contraponer esta situación de los dos espacios sindicales. La constancia de representatividad. Recordemos que la constancia de representatividad solo es para los sindicatos que pretenden firmar un nuevo contrato colectivo de trabajo. Y esta constancia la solicitan cuando van a solicitar la firma. Si la solicitan y no están en un proceso de solicitar la firma de contrato, esta constancia solo tiene vida de 6 meses. Pasados los 6 meses y no hicieron la solicitud de firma, ya no vale su constancia. Entonces tienen que volver a tramitarla. Se acredita el 30% ante el centro de conciliación, con una lista con el nombre, CUR, fecha de contratación y firma de cada uno de los trabajadores que la avalan. Se publicita la solicitud en el centro de trabajo y en el centro de conciliación. Yo voy a mi centro de trabajo y digo, yo sindicato Patito, vengo a avisar que quiero ser su sindicato representativo para solicitar la firma de un contrato colectivo en todo centro de trabajo y en el centro de conciliación. Esto se hace por si hay un sindicato que también diga, chin, ya me ganaron, pues yo también quiero la firma del contrato.
Entonces se hace la posible adhesión de otro sindicato. Por eso se publicita también. El centro de conciliación, cuando solo hay un sindicato, verifica que la información de la solicitud es real, es decir, que sí son los trabajadores, que sí es el patrón, que sí es el centro de trabajo y que no hay un contrato colectivo registrado en ese centro. Si es más de un sindicato, se aplica la regla del artículo 388, que habla si son sindicatos nacionales frente a sindicatos gremiales, si son sindicatos nacionales ambos, sindicatos de industria, es cómo determinamos la mayoría de cada una de estas figuras sindicales. Finalmente, cuando se hace la consulta y se verifica quiénes son, se emite la constancia que se comprueba, que cuando comprueban que efectivamente los trabajadores aceptaron la representatividad del sindicato en ese centro de trabajo. Hasta entonces se emite. Pero insistimos, en el sindicato independiente, en los sindicatos independientes, normalmente esto lo hacemos. Cuando nosotros vamos a solicitar la firma de un contrato es porque ya verificamos que no haya ningún otro contrato previo. Es porque yo ya sindicato hice una asamblea, ya convoqué a los trabajadores y ya les pedí si me aceptan ir a hacer la firma de contrato. Y yo cuando llego a la Junta, en mi solicitud, en mi emplazamiento de firma de contrato, yo ya metí toda esta información, ya la presenté. Antes decíamos, por favor, guarda mi información que nadie la sepa, y lo primero que hacían era desde la primera ventanilla verificarlo. Ahora veremos cómo va a funcionar este mecanismo, pero en realidad esto ya lo hacen los sindicatos independientes. ¿Cómo se hace la validación? El centro de conciliación, para validar esta constancia del 30%, emite una convocatoria y la publicita en el centro de trabajo y en su sitio web. Las partes, si yo sindicato digo que quiero mi constancia, voy a decir, pues quiero que para la consulta estén mi abogado y mi secretario general, que es el que todo el mundo conoce, o el de trabajo y conflictos, el que todo el mundo conoce, ¿no? Se hace el voto personal, libre, directo y secreto, y la fecha para verificarlo. Finalmente, el centro de conciliación contabiliza cuántas personas votaron por el sindicato y si de verdad se cubre el 30%. Si se cubre el 30%, se emite la constancia al que tiene la constancia de representatividad del sindicato, que solo tendrá 6 meses de vigencia. Aquí hay un pequeño hueco en la ley, porque no se dice qué pasa si ambos sindicatos tienen el 30% o tienen más. ¿Quién tendría derecho en todo caso a solicitar la firma del contrato? Esto es un hueco que nos deja en una situación muy peligrosa, porque uno de los escenarios es que la propia empresa sea que esté promoviendo a través de un sindicato charro la constancia de representatividad, y pues van a obtener más votos porque es muy fácil presionar a los trabajadores para que voten por el sindicato de protección. Entonces, esto es un dato que no está claro, que sigue dejando en la indefensión a los trabajadores, porque finalmente trabajo es trabajo, y si pones en riesgo tu trabajo, pues siempre es conflictivo tomar este tipo de decisiones. Uno de los temas que más están en debate es sobre las nuevas características de los estatutos sindicales. Y bueno, una de las tareas que estamos haciendo ya con algunos sindicatos es agarren sus estatutos y empecemos a palomear. El artículo 371, en su fracción 7, normalmente habla de un procedimiento de expulsión y sanciones disciplinarias. Lo que no dicen esto en la ley, y pocos estatutos hablan, es cómo se debe garantizar a quien se va a expulsar o a sancionar que tenga posibilidad de defensa. Yo insisto, en nuestros sindicatos independientes normalmente los rounds se ponen bien buenos porque nos decimos y permitimos que hablen las partes, pero en los sindicatos de protección es de lo más fácil expulsar gente, y los expulsan precisamente para estas constancias de representatividad, para las titularidades y demás. Entonces, primero es verificar si se cumple esta característica como la prevé el artículo 358.3. Después se habla del procedimiento para elección de la directiva sindical. Tenemos que verificar que sea por voto directo, libre y secreto, en urnas, en lugares seguros,
que se garantice la participación mayoritaria, que se publicite el proceso de elección. Y bueno, en caso de que no le guste al centro de conciliación, puede aplicar el sistema de verificación, que también es una injerencia en la vida sindical. Se le puede pedir al centro de conciliación o a la inspección del trabajo que deberán levantar un acta. En caso de duda razonable, este es el planteamiento que les decía, el centro de conciliación puede convocar a una asamblea donde vuelven a hacer la votación del procedimiento de elección. Entonces, nuevamente injerencia en la vida sindical, y la idea es verificar que esto realmente existe en nuestros estatutos. Bueno, esto creo que sí es raro en algún estatuto actualmente, hasta en los independientes. Debe haber una representación proporcional de género. Entonces, una de las tareas que hay que hacer es agregar esto y empezar a verificar en los padrones de socios la proporcionalidad de mujeres para que se refleje en las representaciones sindicales. Se debe crear una instancia colegiada para los procesos electorales. Esto también casi todos los sindicatos independientes lo tienen. Pero además esta comisión es la que determina todo el proceso electoral. En la duración de la directiva sindical hay como muchos mitos porque dicen que ya no se permite la reelección. Oh, surprise, sí se permite, pero la única forma para autorizarla es a través de la asamblea. No es previo, es en una asamblea que se defina la reelección. En esa asamblea se define la duración y el número de veces que pueda hacer esta reelección mediante el voto personal, libre, directo y secreto. Esta reelección solo puede ser si garantiza el ejercicio democrático. Esta frase de si se garantiza el ejercicio democrático dice todo y nada. Porque la realidad es que cuando en los sindicatos charros de siempre, sabemos que siguen ahí porque todo su aparato está controlado desde arriba. Entonces, ¿cómo verificar que se garantice el ejercicio democrático o de verdad las dirigencias están cumpliendo con su chamba? Entonces, ese es un cuestionamiento muy difícil de resolver. ¿Quién lo va a resolver? ¿Quién lo va a cuestionar? ¿Quién lo va a verificar? O esa es la duda razonable que puede implementar el centro de conciliación, lo cual nos deja nuevamente en una situación de indefensión porque se puede interpretar de muchas formas. La reelección si se afecta a la igualdad de género y por de periodo definido. Este es uno de los temas también más fuertes. Pues se acordarán, ¿no?, que uno de los grandes cuestionamientos que se hacen a los sindicatos charros es el tema de la lana. Ahorita que está de moda Romero Deschamps, que se está diciendo que por qué se negocia con Romero Deschamps si es un ladrón. Siendo así, pero si alguien va a quitar a Romero Deschamps, es trabajo de los trabajadores, no del gobierno. Ese es trabajo nuestro. Nadie nos tiene que venir a decir a quién ponemos o a quién quitamos. Esa es nuestra chamba, pero además es nuestra chamba cuestionar y hablar y referir sobre los temas financieros. Entonces esto se convierte en uno de los temas nodales y es el que tiene mucho más mecanismos para revisión. Y dice, debe haber una época y forma de presentación de cuentas. Debe haber sanción en casos de incumplimientos. El 373 dice rendición de cuentas cada 6 meses, que decir cuotas sindicales y cualquier otro ingreso. El destino de todos estos fondos y de este informe que se genere se le debe entregar a cada miembro. Todos deben recibirlo, ya sea vía electrónica o impresa, si no debe estar accesible en la página web del sindicato. Debe haber un procedimiento y una instancia interna para que los trabajadores exigen el cumplimiento de esto. Y si no se cumple, denuncien las irregularidades. Primero se debe agotar este procedimiento interno, para después, si no se cumple, ya me puedo ir hacia los tribunales. Debe haber un nuevo procedimiento que sancione al responsable que incumpla con esta obligación de la rendición de cuentas de cada 6 meses con estas condiciones. Y finalmente, de este proceso de rendición de cuentas, debe haber un acta de la asamblea que se debe entregar al Centro de Conciliación para depósito y registro. Esto tiene un lado bueno y un lado malo. El lado bueno es que para nosotros los trabajadores, pues nos conviene saber y nos es importante saber qué es lo que está pasando con nuestro dinero.
Y tiene vinculación directa con el tema que prevé la ley nueva de que ya no es obligatorio el pago de cuotas sindicales. Para nosotros, consideramos que dar una rendición de cuentas real y efectiva, solo así los trabajadores aportan cuotas y no se sienten engañados ni robados. Por eso es tan importante. Y además, cuando a veces, ahora que se dice, pues ya no pago cuotas, pues ¿para qué mantengo al sindicato? Es muy importante vincular esto, pero además, quien quiere paraguas de protección, quien quiere su escudo de protección, paga cuotas. El que no paga cuotas se queda solito y se queda vulnerable. Pero para ello necesitamos vincular estos dos temas. De todo esto, se tiene que levantar el acta de la asamblea y se entrega al centro de conciliación. Y decimos que el lado bueno es, pues ya vamos a conocer qué es lo que pasa con la lana en esos sindicatos que nadie sabe nada. Nos va a dar más herramientas para que la gente se afilie, pero el lado malo es, hablábamos con un sindicato de fuera de la ciudad, donde la violencia, los secuestros y demás están pues ahí muy fuertes. Si cualquiera puede meterse en la página web del Centro de Conciliación y conocer los fondos sindicales y saber quién es el de finanzas, lo pone en mucho riesgo. Entonces es un tema que hay que ver cómo garantizar la seguridad también del responsable de hacer todo este proceso del manejo de las cuentas y evitar que esta publicidad de la información los ponga en riesgo de integridad personal y familiar. Este es un tema que también está pendiente. Hay que tener también el procedimiento de consulta para la aprobación de los contratos colectivos iniciales y la revisión. Y la consulta debe cumplir los requisitos que ya mencionamos. Si dentro de nuestros estatutos ya están que en asamblea general extraordinaria se hará la consulta del acuerdo o de las propuestas que se lleguen en el proceso, quizás solamente es hacer el ajuste de redacción. Porque, insisto, en general, en asambleas se hace esta consulta como ustedes lo acaban de hacer y solamente hay que preverlo y darle los tiempos necesarios para que se cumpla con el tiempo. Y bueno, hay periodos de transición para todo esto. En este momento ya andamos aquí. Ayer se publicó este protocolo para verificar que los contratos colectivos sean legítimos. Ya revisé ese protocolo, yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de revisarlo, y también suena como muy bonito que la Secretaría vaya a los centros de trabajo y le va a preguntar a todos, ¿están de acuerdo con su contrato colectivo? Y si la gente vota sí, pues sigue el contrato colectivo. Si dicen que no, se anula el contrato colectivo, pero se mantienen los derechos. Yo creo que el tema no es la consulta del contrato colectivo. Yo creo que el tema de consulta es, ¿estás de acuerdo con el sindicato que firmó el contrato colectivo a tus espaldas? Yo creo que esa es la verdadera pregunta. La segunda pregunta o el segundo tema es, ¿cómo vas a hacer la consulta? Se lo deja a que el sindicato titular del contrato colectivo sea el que solicite la legitimación de su contrato colectivo. Y entonces, nuevamente, los sindicatos independientes no tendríamos ningún inconveniente en hacer este proceso, pero ¿qué hay con los sindicatos charros? No hay un mecanismo para que se haga en los centros de trabajo donde el sindicato no lo ha hecho. Aunque hay un plazo para eso, a partir de la fecha vence que en el 2023, no me acuerdo exactamente la fecha, pero en el 2023 vence la fecha. Entonces, por mientras, ¿quién va a legitimar a esos sindicatos que están haciendo barbaridades en los centros de trabajo? Y ahí, nuevamente la pregunta. Hace unos días, o ayer, antier, veía en una red de laboralistas, así le voy a poner, donde decían, todos a legitimar nuestro contrato colectivo de trabajo. Yo creo que a los sindicatos independientes no nos toca legitimar nuestro contrato, porque bastantes espacios les damos para que se metan en nuestra vida sindical y en nuestras vidas bilaterales. Yo creo que más bien hay que decir, a mí me toca al final, primero verifica, donde todos sabemos que hay sindicatos charros, y si todos estamos cuestionando los outsourcing, primero verifica los de los outsourcing. Cuando termines con toda esa bola de tranzas, entonces regresas conmigo. Cuando termines con todos los trances que todos sabemos, que si la Ford, que si la Nissan, que si la Pepsi, que si las Sabritas, o sea, no hago propaganda, pero todos sabemos que tienen sindicatos charros,
y ahora resulta que a nosotros nos quieren meter en ese brete. Entonces, yo creo que estratégicamente el sindicalismo independiente sí debería decir, yo sí le entro, pero empieza con los que todos sabemos que son gandallas. Por ahí empieza. Y entonces regresas conmigo y entonces me cuestionas. Esto ya empezó, ya se empezaron a revisar, ya empezaron a sacar los estados, las revisiones de los planes de trabajo de las juntas de conciliación y arbitraje. Y bueno, siguen los procesos, ya no tarda. En esta ley orgánica del Centro de Conciliación hay que tenerle cuidado. Yo no sé esta nueva legislatura, pero todas las pasadas, de lo que menos o de lo que más han carecido, ha sido de conocimientos laborales. Y a veces decimos cuando explicamos algo que lo entienda hasta un diputado, de broma, ¿no? Hacen centros de conciliación descentralizados y los meten en el apartado B para quitarles derechos. O los hacen autónomos para decir, los autónomos no tienen derechos de sindicalización y no tienen derechos de contratos colectivos y demás. Pregúntenle a los del Instituto Nacional Electoral, a los de las comisiones de derechos humanos y demás. Entonces, habría que verificar que este centro de conciliación no sea un nuevo centro de violación de derechos de los trabajadores de este centro de conciliación. Esto de las adecuaciones que acabamos de comentar de los estatutos vence el 1 de enero de 2020. Es decir, que ahorita nuestro tiempo ya está corriendo. Es algo que hay que hacer. Hay quienes han estado diciendo que si no lo hacemos, nos quitan el registro sindical. Eso está prohibido por ley. La ley prohíbe quitar registros sindicales por la vía administrativa. Pero además la Ley Federal del Trabajo está vinculado con la Constitución y con el Convenio 87. Y el Convenio 87 expresamente dice que está prohibido. Entonces, no es que nos vayan a quitar el registro sindical por no hacer la adecuación de los estatutos. Lo real es que hay que hacerlo por disciplina. Si nosotros no lo hacemos, no podemos exigirle a los charros que cumplan con sus obligaciones. Entonces, más allá del tiempo, de los términos, habría que avanzar en estos temas. Cada sindicato tiene sus mecanismos de reformas estatutarias, pues habría que cumplirlo. Ya están aquí las adecuaciones para las consultas, para las elecciones, habría que hacerlo todo junto. Y bueno, ya estos son los procesos administrativos que va a tener la Secretaría del Trabajo y el Centro de Conciliación para la funcionalidad del Centro de Conciliación con los expedientes de los registros sindicales, actualización, los contratos colectivos. Siguen siendo todos los procesos administrativos de cómo se van a hacer. Aquí está la fecha, 1 de mayo del 23, el proceso de legitimación de los contratos colectivos. Hay que decirles, pues empiecen con los otros, ahí en el 22 y medio nos vemos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son nuestros grandes retos? Más allá del tema de la injerencia sindical, más allá de los temas de una autoridad que se quiere meter y más allá de todo lo que está pasando, sí nos exige a los sindicatos, a todos y sobre todo al sindicalismo independiente. Durante muchos años dijimos que no podíamos avanzar, que no podíamos crecer, porque nos golpeaban, porque las titularidades eran imposibles, porque las firmas de contrato eran imposibles. Entonces, ahora que se supone que tenemos los mecanismos para resolverlo, tenemos grandes retos. Y entre ellos está que debe haber una nueva formación y capacitación sindical. La realidad es que tenemos que cambiar nuestra mentalidad del sindicalismo por una nueva forma, asumiendo que el mundo está cambiando, que las formas de trabajo están cambiando, que las formas de comunicación están cambiando y que es importante que nosotros cotidianamente nos formemos sindicalmente, pero no solo nosotros como trabajadores, sino hacerlo en la familia. Porque yo casi puedo apostar que todos los que tenemos hijos, nuestros hijos están en condiciones de contratación precaria, están en situaciones tremendas y todos soñamos con que se muera un compañero para que pueda entrar mi hijo, ¿no? Entonces está muy canijo esperar a que se mueran. Y el otro dilema es que cuando le decimos al hijo, ahora sí, mi hijo ya se murió perengando, ahora entrale tú, llegan sin formación sindical y se nos convierten en un trabajador que no tiene ninguna filia con nuestro sindicato, que nos dio el espacio para que ellos entren a trabajar, no tienen ninguna filia, ninguna capacitación para ser parte del sindicato y que los sindicatos sigan renovándose día con día, sigamos teniendo participación, sigamos estando ahí
defendiendo lo que tenemos. Ese es el gran reto que tenemos aquí. Pero además, la integración de nuevos cuadros sindicales. Dicen que cuando digo esto es porque estoy mentando madres, pero juro que no. Con mucho cariño, con mucho respeto, se lo digo a todos mis compañeros sindicalistas. Si vemos las dirigencias nacionales independientes, están alrededor de los 60 y tantos años. La mayoría. Esa mayoría, por lo menos, llevan 4 reelecciones. Y cuando uno ve hacia abajo, no tenemos jóvenes que estén participando. Y los jóvenes de 30 y tantos años que están llegando, pues ni le entran. O sea, nada más no le entran. Porque el sindicato les dio todo, pero no les ha costado nada. Y el sindicato les generó un estilo de vida, una forma de vida. Esta reforma, con todos los defectos que tiene, pues hay trabajo decente. Finalmente está buscando eso. Pero ellos no lo saben si nosotros no se lo comunicamos y si no los formamos y si no les decimos las obligaciones que tenemos. Mucho derecho, poca obligación. Entonces, cada derecho lleva aparejado una obligación y eso es lo que debe integrarse aquí. El fortalecimiento organizativo. Se habla mucho y es que si ustedes han escuchado la radio y los periódicos y la televisión, la campaña dice: el derecho de asociación sindical, del derecho de asociación sindical significa que nos podemos juntar en el sindicato que nosotros queramos y podemos hacer todos los sindicatos y ahora todos podemos tener contratos colectivos y todos vamos a ser bien felices y contentos. Así lo dice el gobierno. Yo no sé si ustedes han escuchado esas propagandas. Por otro lado, los patrones dicen: uy, ahora voy a tener que negociar con un chorro de sindicatos, no se va a poder, pobre de mí. Me van a hacer daño en mi planta productiva. Pero ¿qué creen? Como ya está la ley que me exige cumplir con la ley, ya no necesitan sindicatos. Ahora yo te lo doy individualmente todo porque la ley me obliga a cumplir la ley. Entonces, mientras el gobierno dice: sindicalícense como conejitos, así como verdolaguitas, los patrones dicen: pues sindicalízate. Entre tanto relajo de sindicatos, yo no voy a poder hablar con nadie, pero te platico contigo directamente y yo te garantizo que conmigo te va a ir re bien, individualmente. Y los sindicatos independientes están diciendo: bravo, los laboralistas, bravo, ahora todo está bello y perfecto. ¿Cuál es el verdadero reto de todo esto? Si se forman muchos sindicatos, efectivamente nos debilitamos. No somos fuertes. Una cosa es tener una disidencia y que nos peleemos adentro, nos agarremos a patadas, nos escupamos, nos mordemos, pero aquí adentro. Y aquí resolvemos nuestros problemas. Porque en cuanto empiecen a haber sindicatitos, nos volvemos débiles. Nos volvemos muy débiles. Yo no sé si ustedes han visto a las hormigas, que siempre andan como en bolita, ¿no? Y siempre andan en bolita porque es como se defienden. Los elefantes, los gansos, siempre decimos que si los animales lo saben, a veces los humanos lo olvidamos, que somos fuertes en unidad y en solidaridad. Solitos nos parten el queso. Entonces, debemos hacer todo un proceso de fortalecimiento organizativo, donde entendamos que solo juntos podemos confrontar charro, gobierno, patrón. Los patrones siempre van a ser los mismos. Jamás nos van a regalar nada. El gobierno siempre va a ser el mismo, mucho discurso y poca carnita. Y el charro, pues qué les cuento, ¿no? Así que bueno, ese es el otro reto. Organización interna, continua, permanente, ampliada, hacia jóvenes, hacia todos los grupos. Tener en nuestros contratos colectivos y en nuestra política cotidiana de género, de la población LGBTI, para decir qué les podemos ofrecer. Si no, no van a estar aquí y se van a ir con quien sí les ofrezca algo. Debemos tener una actualización formativa en derechos humanos, laborales y marco convencional. Ahora todo el mundo habla del TEMEC, del convenio 87 y del convenio 98. Y cuando me pongo de ociosa le digo: ah, sí, ¿y ya leíste el TEMEC? ¿Y sabes lo que significa y las sanciones? ¿Saben que ya lo ratificó México y no lo ratificó Estados Unidos y Canadá? O sea que ni siquiera sirve para ni más ahorita. Solamente estamos haciendo actos de: mírame, ya estoy cumpliendo con mi tarea. El convenio 87 ya lo conocemos, ya lo leímos
el convenio 98, ya lo leímos, ya leímos lo que es el trabajo decente, ya vimos realmente lo que se le está exigiendo al gobierno mexicano, porque todo este discurso de los derechos llevan obligaciones, y la primera obligación es leerlos, entenderlos y aplicarlos, y tenerlos en nuestro lenguaje cotidiano. Eso implica la actualización, empezar a conocer todo el marco internacional de derechos humanos laborales y sobre todo entender que los derechos humanos laborales, ese es el nombre completo, no son los derechos humanos y los laborales, son derechos humanos laborales, pero tenemos que conocerlos y aplicarlos sobre todo. Tenemos que manejar nuevas herramientas para la defensa de los derechos humanos laborales. En el ámbito internacional debemos tener una agenda clara y nuestro lenguaje de aquí debe reflejar esto para poder utilizarlo. Y digo, temas pendientes. Señalamos puntualmente algunos, pero los temas pendientes sigue el outsourcing, sigue la gran discusión del outsourcing, siguen las grandes discusiones sobre los temas de los sumas, sobre los temas de pensiones, sobre los temas de cómo se van a hacer los salarios mínimos. Hay un montón de temas pendientes, pero lo cierto es que dentro de estos temas, más allá de lo que diga el gobierno, de lo que diga el charro, de lo que diga el patrón, la principal tarea que tenemos es organizarnos, informarnos y coordinarnos. Ese es el verdadero reto y tema pendiente que tenemos en los sindicatos independientes. Como ya terminaba Pati, en la cuestión de la reforma es que hay, para concluir en un minuto, es que presenta posibilidades enormes de verdaderamente golpear al charrismo, de pelear por nuevos contratos colectivos, por hacer vigente la libertad sindical y la auténtica contratación colectiva, pero a la vez representa riesgos incluso para los sindicatos independientes. Como decimos, también está el problema de que puedan tirar el agua sucia con todo y niño, ¿no? Es decir, que hay medidas que pueden afectar a todos los sindicatos, incluyendo los auténticos. Creo que Pati ya no se refirió a eso, pero por ejemplo hay una parte en la que se habla de que las cuotas serán voluntarias. Entonces, de repente, si se le dice al trabajador, pues puedes pagar cuota o no al sindicato, pues ¿qué va a decir, no? Es como si te preguntan, ¿quieres pagar impuestos o no? No hay bronca, ¿no? Entonces, en realidad hay un problema ahí donde se lleva el concepto de libertad en una visión más bien liberal, donde puede ser la libertad de no tener sindicato. Entonces, hay un problema de este tipo que está inmerso en la reforma, ¿no? Entonces, viene un periodo interesante de una nueva discusión. Quizás no jugamos un papel tan activo en el pasado periodo, ahora lo tenemos que jugar porque viene un nuevo periodo de reforma. Y aquí la cuestión, más allá de los amparos que presentaron los charros, porque los charros están muy asustados y la CTM ha metido muchos amparos. Nosotros no podemos caer en la lógica de decir, coincidimos con la CTM, aunque coincidamos en algunos puntos, no podemos coincidir en los amparos que tienen los charros, porque ellos lo que quieren es defender su negocio, sino defender la auténtica libertad sindical y la autonomía sindical, y por lo tanto en el próximo periodo tenemos que decir qué es lo que hay que reformar de la reforma. Los sindicatos tienen que decir, sí nos gustó la reforma en esto, pero en esto otro no, porque incluso plantea procedimientos muy burocráticos, donde ahora en muchos casos, además de la toma de nota, tienes que sacar tu constancia de representatividad y tienes que hacer un conjunto de cosas que qué bueno que los charros lo tengan que hacer, pero los sindicatos auténticos van a tener que meterse en rollos que a lo mejor serían innecesarios y que permiten una exagerada injerencia gubernamental. Faltó echar atrás la reforma neoliberal del 2012, que flexibilizaba las formas de contratación y de despido, y si no hay estabilidad en el empleo tampoco se ejercen los derechos colectivos, porque si los trabajadores no tienen un empleo seguro, si son subcontratados, si los van a despedir en cualquier momento, ¿cómo se organizan colectivamente? ¿No? Entonces hay que echar atrás esa reforma neoliberal del 2012. Y luego está pendiente temas como el outsourcing, la subcontratación, todas las formas de simulación laboral, que ahora viene la discusión para normarlos. Y cuestiones más viejas incluso, como la desaparición del apartado B, que limita los derechos de los empleados públicos, etcétera, etcétera. Bueno, pues de entrada reconocer toda la información que nos han dado, porque
pues es bastante, ¿no? Sin embargo, bueno, resaltan algunas cosas que la intención de esta reforma son, pues, dice Héctor de la Cueva, pegarle a aquellos sindicatos charros en función de las mismas, por las prácticas que tienen. Sin embargo, si nos dimos cuenta en la lectura que hacía la licenciada, me parece que en muchas de las cosas nosotros debemos de estar, si no conformes, debemos de estar, digamos, tranquilos en una parte en función de lo que se pretende en estas reformas, ¿no? Porque si bien me voy a referir en lo que se respecta a la cuota sindical, dicen que puede ser opcional la cuota sindical y dice la licenciada, ¿no? Aquel trabajador que no la aporte, pues en una lógica elemental estaría desprotegido del sindicato mismo. Sin embargo, camaradas, me parece que es un elemento fundamental en la construcción de un sindicato. La cuota sindical es la aportación de todos sus agremiados del sindicato para la protección de los mismos, y no tan solo para la protección, sino una serie de gastos que nosotros en la práctica y en este movimiento de resistencia lo hemos visto, ¿no? Una de las funciones del gobierno y de la autoritaria forma de gobernar de Felipe Calderón fue precisamente, ¿no?, pegarnos en el dinero. Y cuando hablamos de la cuota sindical, tuvimos un problema. Y acordémonos que cuando tuvimos ese problema, espero no me falle la memoria, cuando se hizo una recredencialización de los jubilados que podían aportar su cuota sindical, nosotros estábamos viendo la parte que el banco, que en este caso era Santander, pudiera hacer la retención de esos dineros para transferirlos al sindicato. Esa institución bancaria no lo quiso hacer y entonces dejó muy abierta esa posibilidad de que los trabajadores, en este caso los jubilados, no pudieran aportar su cuota sindical obligadamente, como lo marca el artículo 131 de nuestro estatuto. El 130 dice que tenemos que aportar una cuota y define cuál es la cuota y cómo es, pero el 131 dice la obligatoriedad que teníamos todos los agremiados al mismo, y a falta de esta obligatoriedad pues había sanciones que se expresan en el motivo de sanciones. Una de ellas, la suspensión de los derechos sindicales totales. Lo comento porque me parece que esas cosas sí están, pues deberían de preocuparnos en ese sentido, porque aunque nosotros lo hacemos, en esas modificaciones que dice Héctor, también estamos en el ajo, me parece que deberíamos estar muy atentos para no provocar entre nosotros una desconfianza, y que para nosotros quede sumamente claro que la aportación de la cuota sindical debe de ser obligatoria, como ya lo dije. Sí, yo quisiera externar un punto de vista con respecto a la reforma, ¿no? Ya se explicó por los compañeros Héctor de la Cueva y la licenciada Pati Juan. Algunos elementos que me considero son importantes a destacar. Primero, que esta reforma en muchos sentidos está forzada por la negociación del Tratado de Libre Comercio, por el TEMEC que le llaman, porque los sindicatos de Estados Unidos y Canadá y los partidos políticos en sus respectivos países que los representan pusieron como condición, y el mismo gobierno de los Estados Unidos, que hubiera una reforma laboral que atacara el tema de la libertad sindical. ¿Por qué? Porque el capital internacional y particularmente el de los Estados Unidos viene a México a invertir bajo la condición de que en México pues no hay sindicatos, o de que la mayoría de los trabajadores están sometidos al control de los sindicatos corporativos, y de que los contratos colectivos de trabajo son en realidad contratos colectivos de protección patronal. Y bajo esa situación, pues la inversión llega a nuestro país y hace menos competitivo el capital en los Estados Unidos que en nuestro país. Es decir, hay mejores condiciones de inversión porque hay una mayor rentabilidad del capital en nuestro país a partir del sometimiento de la clase trabajadora al sindicalismo corporativo charro y a los contratos de protección patronal. Y esta fue una de las condiciones que todavía no se cumple la firma, pero que en el 1 de mayo pasado estaba ya como un plazo final
para que se incluyera una reforma laboral con el tema de libertad sindical. Otro segundo aspecto que me gustaría destacar es el hecho de que no hubo una participación de los trabajadores y sus organizaciones representativas, democráticas, independientes, en la formulación del proyecto. Entonces, el proyecto quedó en manos, ciertamente, de un grupo de abogados democráticos de diferente filiación política e ideológica, que fueron los que diseñaron esta reforma. Y ello significó también que quedara por fuera una de las cuestiones centrales para nosotros que vivimos en el periodo de la resistencia. Cuando nosotros somos golpeados en 2009, prácticamente es el toque de batalla para avanzar en las reformas estructurales de los gobiernos de Felipe Calderón y de Peña Nieto. Y entonces, antes de que saliera Peña Nieto, se instauró la reforma laboral, la que le dio legalidad y normatividad al outsourcing, que es una de las formas de explotación que ha precarizado el trabajo en nuestro país. Hoy que no tenemos contrato colectivo, en lo general, me refiero a todos, nos damos cuenta de la valía de nuestro contrato colectivo de trabajo en luz y fuerza del centro. La lucha del capital en contra de los contratos colectivos de trabajo es precisamente para desmantelar las conquistas laborales, las mejoras en condiciones e imponer bajos salarios y condiciones de trabajo precarias. La terciarización es un fenómeno que le saca la vuelta a la contratación colectiva para tener trabajadores al desamparo en las condiciones generales de trabajo y sometidos, no en todos los casos al charrismo sindical, porque hay modalidades de contratación individual que ni siquiera llegas a tener derecho a la sindicalización. Simple y sencillamente, el patrón te contrata a la baja en una subasta de quién es el que cobra menos por hacer un determinado trabajo y quedas prácticamente en la indefensión, sin seguridad social, sin antigüedad y sin condiciones generales de trabajo pactadas de manera colectivamente. Ese es el gran pendiente. En la discusión para aprobar esta parte de la reforma laboral, había una fuerte discusión en el grupo promotor de la reforma, en tanto que una parte decía que era indispensable abordar el tema del outsourcing, de la terciarización, y otra parte que decía, bueno, es que es suficiente con avanzar en el tema de libertad sindical para democratizar el sindicalismo nacional. Bueno, esta es una cuestión que queda pendiente. Y la última parte que yo quisiera destacar es el hecho de que esta nueva normatividad y sus lineamientos tiene que ser observada por el sindicato y hacer nuestras adecuaciones en nuestros estatutos mediante una reforma de estatutos que adecúa a los lineamientos que quedan ya hoy como parte de la ley para poder estar dentro del marco jurídico legal vigente en el terreno laboral. Hay que recordar que nosotros acabamos de pasar por un proceso político electoral democrático y que se presume por parte de la oposición en una terca insistencia sin bases jurídicas acerca de la nulidad del proceso. Como ustedes escucharon aquí, no hay un solo elemento de lo que ellos dicen en sus publicaciones acerca de que nosotros estamos violentando la normatividad reformada de la Ley Federal del Trabajo. Estamos dentro del marco legal y, en síntesis, esta parte de la libertad sindical es una especie como de democracia tutelada. Es decir, hay una instancia exterior que es el gobierno, que son estas instancias que son las que vigilan, certifican y conceden la legitimidad para quienes ostentan la representación de los trabajadores. Y para el caso nuestro, yo quiero decir que nuestra democracia es autónoma porque son nuestros propios órganos colegiados los que determinan la legitimidad de un proceso electoral. Quienes rompieron con esa tradición histórica de nuestra organización son aquellos que fueron
en el 2009 a solicitar la injerencia de terceros de la Junta Federal, de la Secretaría del Trabajo, en un proceso que hasta esa fecha siempre quedaba en manos y decisión de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hoy nosotros tenemos que adecuarnos a lo que ya se aprobó y vamos a luchar porque la próxima reforma que tentativamente se dijo, bueno, esperemos a un segundo round, a donde podemos llevar otros temas de beneficio para los trabajadores y particularmente este tema del outsourcing. Vamos a trabajar en ello y bueno, darle las gracias al compañero Héctor de la Cueva, a la licenciada Pati Juan, por sus comentarios y por su dedicación de su tiempo a nosotros. Radio.